A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en la increíble historia que esconde un smartphone? No, no la de las fotos y los mensajes, sino la de millones de años de ingenio humano. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a desentrañar ese viaje desde la primera piedra afilada hasta este superordenador que llevamos en el bolsillo. Y es que la pregunta, la verdad, es abrumadora. ¿Cómo es posible este salto? Porque, ojo, la respuesta no es una línea recta y predecible, para nada. Es más bien una cadena de explosiones creativas, de auténticas revoluciones que no solo cambiaron las herramientas que usábamos, sino que nos transformaron por dentro, nuestra propia forma de pensar. Pensemos en el recorrido. Es alucinante. Empezamos con una simple piedra, que en realidad era una extensión de nuestra mano. Luego la rueda, que lo cambió todo sobre el movimiento. De ahí a la imprenta, que ¡pum!, democratizó el conocimiento. La máquina de vapor nos dio una fuerza casi sobrehumana, y el telégrafo hizo que la distancia casi desapareciera. Al final del camino, el smartphone, que de alguna manera lo contiene todo. Pues este es el viaje. Venga, pues empezamos por el principio. Todo arranca aquí, hace millones de años. Hay que imaginarse ese momento. Un antepasado nuestro mirando sus manos y pensando, esto no es suficiente. Porque se habla mucho de caminar erguido, pero el primer gran salto de la humanidad fue ese, crear una herramienta. Es que las primeras herramientas de piedra no eran solo piedras, eran literalmente una extensión de nuestro cuerpo. Una piedra afilada se convertía en nuestros colmillos, por así decirlo. Luego vino el fuego, nuestro primer motor externo. Nos dio calor, energía para cocinar, y eso fue clave para que se desarrollara nuestro cerebro. Y la rueda, que es muy curioso, no apareció para el transporte al principio. Nació en el torno de un alfarero, para hacer cacharros. Cada invento era como instalar un nuevo software en el cerebro humano. Vale, ya hemos extendido el cuerpo. El siguiente paso era casi inevitable, ¿no? La gran pregunta era, ¿y si pudiéramos extender la mente? Y con esa pregunta entramos en una nueva era, una en la que las máquinas ya no solo harían el trabajo pesado, el de los músculos, sino también el trabajo mental más tedioso. Lo más fascinante de esta época es que no fue una revolución, fueron dos a la vez. Por un lado tenías la revolución del músculo, la máquina de vapor, de Watt, que nació para algo tan práctico como sacar agua de las minas y acabó moviendo telares y, por supuesto, los ferrocarriles. Pero al mismo tiempo, en paralelo, ocurría otra revolución más silenciosa, la del cálculo, desde la maquinita de Pascal hasta el gran sueño de Babbage de una máquina que pudiera pensar con números. Y esta cita de Babbage lo es todo. Es la chispa que lo enciende. Él estaba viendo unas tablas de logaritmos llenas de errores. Errores humanos, claro. Y de repente, ¡zas!, tuvo una revelación. Este tipo de cálculo, el repetitivo, el aburrido, no es para una mente humana. Es para un engranaje, para una máquina precisa. Justo en ese momento acababa de nacer la idea del ordenador. Muy bien, el vapor y los engranajes ya habían conquistado la fuerza, pero seguían teniendo un problema, una limitación fundamental, la velocidad física. Para dar el siguiente gran salto había que domar una fuerza nueva, una invisible, casi mágica, casi instantánea, la electricidad, y con ella el concepto de distancia iba a empezar a desmoronarse. Para hacernos una idea de la locura que fue este cambio, pensemos en algo muy simple. Antes del telégrafo, una idea viajaba a la velocidad de un caballo. No más. Después viajaba casi a la velocidad de la luz. Es increíble, por primera vez en la historia, la comunicación se separó del transporte. Ya no hacía falta mover algo físico para que un mensaje llegara. El mundo no es que se hiciera más pequeño, se hizo instantáneo. Y la evolución a partir de ahí fue, vertiginosa. En solo 30 años, 30, pasamos de un código de puntos y rayas que solo entendían los expertos a poder transmitir lo más humano que tenemos, la voz, con todas sus emociones, sus matices, directamente al oído de otra persona que estaba a cientos de kilómetros. Bueno, y ahora damos un salto al material que básicamente definió el siglo XX, al material que hace posible todo nuestro mundo digital. Hablamos, por supuesto, del silicio. Pero, ¿qué tiene de especial un grano de arena? ¿Qué es el silicio? Pues es un semiconductor. Y eso significa que, para que nos entendamos, es como un material un poco indeciso. A veces conduce la electricidad y a veces no. La clave fue aprender a controlar esa indecisión a voluntad. Y al hacerlo creamos interruptores microscópicos, los transistores, y con millones de ellos ya podíamos empezar a construir cerebros de silicio. Y el ritmo al que todo se hizo más pequeño fue explosivo. Fijaos en el dato. En 1954 la calculadora de IBM necesitaba varios armarios para meter 3.000 transistores. ¡Varios armarios! Menos de 20 años después, Intel sacó su primer microprocesador y ya podías tener miles de transistores en la punta de un dedo. El poder de una habitación entera, de repente, cabía en un solo chip.
Hay una anécdota genial sobre la calculadora HP65 que lo resume todo. Cuando le preguntaron a Bill Hewlett cuál era el requisito de diseño más importante, no habló de potencia. Dijo, tenía que caber en el bolsillo de mi camisa. Y esto nos dice algo fundamental. El motor de la innovación no es solo la capacidad técnica, es el deseo, muy humano, de la portabilidad. Claro, una vez que millones de personas tuvieron un ordenador personal gracias a los microchips, la siguiente pregunta era de cajón. ¿Y si los conectamos todos? Así nació la siguiente revolución, Internet. Y para poner su crecimiento en perspectiva, en el año 2000 había 361 millones de personas conectadas. Nos parecía una cifra astronómica. Pues bien, esa cifra es casi nada comparada con la de ahora. Hoy somos más de 5 millones de personas en línea. La velocidad y la escala de esta revolución digital no tienen precedentes. Pensemos en ello. En apenas una generación hemos conectado a casi toda la humanidad. Y todo esto nos lleva, ahora sí, al momento actual. Al punto en el que todas esas corrientes tecnológicas que hemos ido viendo, la mecánica, la electricidad, el silicio, todas confluyen, como ríos que llegan al mar, en un único dispositivo. Porque, si lo pensamos fríamente, ¿qué es un smartphone? En realidad es como un museo de la historia de la tecnología en nuestra mano. Dentro de este cacharrito vive el teléfono de Bell, la calculadora de Pascal, la cámara, el mapa, el reloj. No es un solo invento, es el punto de convergencia de siglos de innovación. Pero, y esto es muy importante, esta convergencia tan digital se basa totalmente en el mundo material. El silicio sigue siendo el cerebro, el litio es el corazón que le da energía, el cobre es su sistema nervioso y el oro garantiza conexiones perfectas. O sea, hemos pasado de la edad de piedra a la edad del silicio, pero seguimos dependiendo de los elementos de la Tierra. Así que, para terminar, nos queda una pregunta flotando en el aire. De la piedra al bronce, del hierro al silicio, cada era tecnológica ha sido definida por un material. Mirando al futuro, a la computación cuántica, a la biotecnología, solo podemos preguntarnos cuál será el material que definirá la próxima era de la humanidad. Ahí queda eso.